Hey, ¿cómo están? Un abrazo gigante. Hoy, una historia súper hermosa, pero también muy controversial. Vamos a hablar un poquito de la historia del diluvio narrado en Génesis capítulo 6, 7 y 8, con la famosa historia del diluvio de Noé. Y el motivo de este video es inspirarlos a ustedes a que investiguen, a que estudien no solamente los escritos bíblicos, sino fuentes alternas a las escrituras bíblicas para comprobar las mismas escrituras. Así que no se vaya a despegar, quédese en este canal, no olvide suscribirse, no olvide darle like y no olvide comentar. Aquí todo el mundo está dispuesto y queremos que ustedes puedan comentar y puedan debatir el tema, como siempre lo decimos en nuestras clases, con mucho respeto. Aquí todo el mundo puede debatir, los que están a favor y los que están en contra, pero como les dije hace unos segundos, el motivo de este video es inspirarlos a estudiar. Bueno, en las escrituras bíblicas, en el capítulo 6 de Génesis, se nos narra acerca de la historia de Noé. ¿Listo? Ahí aparece en escena la historia de Noé. Y la historia básicamente cuenta que la humanidad en ese tiempo, en ese relato bíblico, era malvada y que Dios vio que había un hombre que era justo junto con su familia. Y es la famosa historia de Noé o Noah en hebreo. Dios decide destruir la tierra. No voy a entrar en detalles porque el tema no es un curso tampoco, sino realmente es algo pequeño. Y le ordena a Noé construir un arca. Y en esa arca tenía que meter unos animales, tenía que introducir unos animales para preservar la vida. Una vez que el diluvio pasara, no debe volver a empezar de cero la creación. ¿Listo? Pero quedan algunas cositas ahí en el tintero, ¿vale? Y me quiero enfocar en una de ellas. Entonces, lo primero es que Dios le ordena en el texto o en el relato que se nos cuenta que construya un arca y le da toda una instrucción. Le da como una guía, un manual de instrucciones para construir el arca. Para los que leen el texto, los que los conocen, obviamente ya vamos a ir a ese tema. Dice: así la harás, la longitud del arca será de 300 codos, su anchura será de 50 codos y su altura de 30 codos. Recuerden que nosotros tenemos un texto que no tenemos acceso al manuscrito original. Nosotros tenemos una traducción de unas copias que se pudieron encontrar, pero no los originales. ¿Listo? Entonces hay mucha especulación en las dimensiones del arca, pero bueno, básicamente el codo se medía más o menos desde la punta del dedo hasta la punta del codo. Esa es la longitud de lo que estamos hablando. Me gusta que usted vaya e investigue, porque el relato me está hablando más o menos de un barco, de un arca que tiene una dimensión de 150 metros de largo por 15 de alto. Estamos hablando de que esa es la dimensión. Así que investigue usted lo que yo le estoy leyendo en el texto, y siempre, como hablamos en nuestras enseñanzas, busque muchas referencias. No todas las escrituras son bien traducidas y hay diferencias entre una y otra dependiendo la denominación religiosa que ordena la traducción del texto. La Reina Valera, la versión de los Testigos de Jehová, la Nueva Versión Internacional. Yo en este caso tengo la Pechita, que es la traducción del arameo, de la versión aramea de las escrituras al español. Entonces vaya a otras referencias también, como la Biblia Interlineal, la Biblia Paralela, que toma el texto original en su idioma más cercano al original y tratamos de traducirlo. Pero en resumen, es un barco de 150 metros de largo por 15 de ancho. En ese barco hay una ordenanza y básicamente ahí es donde yo me quiero empezar a fijar. ¿Listo? Y dice en el texto, en el capítulo 7 de Génesis, versículo 6, dice así: vino pues un diluvio sobre la tierra cuando Noé tenía 600 años. ¿Listo? Y antes de las aguas del diluvio entraron a Noé, sus hijos y su esposa, los esposos de sus hijos junto con él en el arca, de los animales limpios, de los animales no limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra en la tierra. Entraron de par en par con Noé al arca machos y hembras conforme a Dios le había mandado a Noé. Ojo, este texto de Génesis capítulo 7, versículo 8, me habla de que entraron animales limpios y animales no limpios. Muchas personas no tienen ni idea porque obviamente la gente lee el texto pero no lo investiga ni lo estudia. Le invito a que se vaya al libro de Levítico capítulo 11, que es una ley que está en la Torá, en las escrituras, donde se habla de qué animales son limpios o puros y cuáles animales son no limpios o impuros. ¿Listo? Pero aquí dice que entraron animales limpios y animales no limpios. ¿Listo? Entonces, hay algo curioso también en el texto.
¿Listo? Y es que Dios le ordena a Noé que entre 7 parejas de animales limpios o puros y solo una pareja de animales impuros. Se los voy a dar con un ejemplo. Un animal limpio puede ser, por ejemplo, un león. Entonces, según el relato que está en el libro de Génesis, Noé tendría que haber entrado 7 parejas de leones, macho y hembra, es decir, estamos hablando de 14 leones. Y solo una pareja de animales impuros o como dice ahí, no limpios. El cerdo, según la Torah, es un animal no limpio. Entonces, según el texto, debieron haber entrado solo una pareja de cerditos, macho y hembra. Entonces, 7 parejas de leones, una pareja de cerditos. ¿Listo? ¿Por qué me quiero centrar en esto? Porque muchas personas que hacemos estudios serios de las Escrituras, que amamos profundamente a Dios y que queremos investigar y buscar siempre la verdad, nos damos cuenta que el relato posiblemente no es un relato histórico, o sea, es decir, que no sucedió. ¿Por qué? Porque utilizamos el sentido común. Si tú coges todos los mamíferos en la tierra y tienes que entrar 7 parejas de animales limpios, ¿sí?, de los mamíferos, no cabrían. Imagínate 7 parejas de elefantes, estamos hablando de 14 elefantes, 7 parejas de leones, 7 parejas de jirafas, 7 parejas de jaguares, 7 parejas de lobos, 7 parejas de ovejas. No te van a caber en un barco de 150 metros. Nunca, never. Empieza a hacer la ecuación. Primero, ¿cuántas especies de mamíferos hay? Solo con mamíferos. Y te vas a dar cuenta que no van a caber por las dimensiones del arca. ¿Esto invalida el texto o esto hace decir que la Biblia es una mentira? No. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que tiene unas capas redaccionales con unos estilos de literatura. ¿Vale? Hay alguna literatura en las Escrituras que es mitológica y que es traída al contexto para quedar o tratar de dejar una moraleja. Hay literatura apocalíptica, hay poema, hay poesía, hay salmos, o sea, hay mucha variedad, ¿sí? Aparte de que es escrita en diferentes líneas de tiempo. En el mundo antiguo era normal contar relatos mitológicos, ¿sí? Era normal contar relatos mitológicos tratando de dejar una moraleja. Yo no les voy a decir cuál es la intención del autor del texto al dejarlo escrito, porque no podríamos llegar hasta allá. Sería demasiado atrevido de mi parte decir, es que el autor del texto, ¿sí?, quiso dejar este mensaje para esa audiencia. Primero porque estamos hablando de un relato que muchos eruditos y académicos hablan de que se escribe cerca del 700, del 700 al 600 antes de la era común, o lo que llamaríamos muchos la antes de Cristo, ¿sí?, en el exilio y posexilio del pueblo hebreo en su tierra. Entonces, es muy distinto el mensaje que se intenta dar en ese tiempo a su audiencia a lo que nosotros hoy, 2700 años después, podemos interpretar. El texto, aparte de eso, tal vez muchos eruditos y académicos hablan de que ese texto tal vez está influenciado por otro texto más antiguo. Yo me voy a tomar el momento de investigar y contarles. Esa historia aparece en el mundo antiguo, ¿sí?, en otro pueblo que es un poco más antiguo que el pueblo hebreo, y es el famoso pueblo de Ugarit, y es la famosa historia de Gilgamesh. Listo, les invito a que busquen la historia. Voy a dejar aquí las imágenes más adelante para que usted investigue qué es esto el poema de Gilgamesh. ¿Y es otro evento? ¿Es otro relato del diluvio? Sí, y posiblemente esto es un relato mucho más antiguo que el relato de Noé. Muchos eruditos piensan que es un préstamo literario el que hace el autor de este libro de Génesis, o los autores del libro de Génesis, toman este texto prestado, lo adaptan a su pueblo para hacer una construcción de la misma nación de Israel. ¿Listo? Repito, esto no invalida nunca que haya Dios o que haya una creencia en Dios, o invalida el texto bíblico, porque muchos también tienden a demeritar el texto o a decir es que este libro es una mentira, pero sí tenemos que aprender y a entender cómo es la composición del texto.
El gran problema de nosotros, los seres humanos, es cuando tomamos un texto tan antiguo y que no lo estudiamos aplicando las verdaderas herramientas que deberíamos aplicar al estudiarlo, y luego de tomar un texto que ya está traducido por muchos años, traducción y traducción y traducción sobre traducción, luego de eso, nosotros lo que hacemos comúnmente es leerlo, darle una interpretación y luego sobre esa interpretación decir que es una verdad y dogmatizarla y llevársela a otros en forma de leyes o dogmas. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Por eso es que tenemos miles de religiones, por eso tenemos más de 35.000 denominaciones cristianas en las cuales todas aseveran que cada una tiene la verdad y que las demás no. Una a otra se acusan de sectas y cada líder religioso defiende su postura y dice que su interpretación del texto es correcta. Uno, antes de estudiar la escritura o la Biblia como la conocemos, deberíamos tener un mínimo conocimiento o empezar a estudiar un poquito del idioma en el que fue escrito, o los idiomas como el hebreo, paleohebreo, arameo, griego. Hay distintos tipos de griego en la escritura. Entonces deberíamos empezar a aplicar un poquito de eso y tratar de entender en el idioma en que fue escrito. Deberíamos también saber un poquito de lingüística o filología, porque es que los libros tienen unas capas redaccionales, una capa sobre otra. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el libro de Isaías, que todos conocemos, posiblemente no fue escrito por un Isaías, sino que hay como dos tipos de Isaías en el mismo texto. Pero muchos no saben eso. Entonces es importante ir un poquito a la lingüística, a la filología, hacer crítica textual, literatura comparada. ¿Qué es esto de literatura comparada? Ok, tengo otro relato como este, del diluvio. Pero este relato es un poco más antiguo y aquí empieza la polémica. ¿Es más antiguo el relato de Gilgamesh o es más antiguo el relato de Noé? Y empieza el enfrentamiento por tratar de defender una fe. No, vamos a ir seriamente a la academia y vamos a revisar. Ese texto de la epopeya de Gilgamesh es un texto que se data del 2500 más o menos al 2000 antes de la era común. Y si yo les estoy diciendo que muchos eruditos hablan de que el texto de la Torá es escrito cerca del 700 antes de la era común, entonces es mucho más antiguo por más de 1000 y punta de años el texto de Gilgamesh. ¿Y está mal que el pueblo hebreo haya tomado esto? No. Simplemente es una forma de tomar una historia, contarla a mi manera, tratando de dejar un mensaje a mi audiencia. ¿Listo? Entonces les invito a que se haga una investigación seria. Ahora, como les dije hace un ratico, el sentido común y la razón es algo que no se puede perder en la gente que cree en lo que creemos que existe o que llamamos muchos Dios. Es más, cada uno tenemos una percepción de Dios muy distinta. Usted que me está escuchando tiene una percepción tal vez muy distinta de Dios a la que yo tengo. Sin embargo, yo voy a respetar su percepción de Dios y espero que usted se respete la mía. Pero la persona que está al lado suyo tal vez tiene una versión o una imagen de Dios muy distinta a la que tiene usted. Entonces, el problema es cuando intentamos forzar a los demás a creer como nosotros creemos. Le invito a que investigue, que no coma entero, que lea, que haga una investigación exhaustiva de cada texto y que una vez lo haya usted investigado, si haya sacado sus conclusiones, las pueda compartir sin invitar a la otra persona a que se quede con su versión, sino que respete la forma de la otra persona. Por ejemplo, en el caso mío, yo no creo que la historia de Noé sea una historia real, es decir, que no existió como tal un evento histórico, sino es más bien una construcción mitológica. Pero la historia me parece hermosa por algo, y es que para mí el arca representaría algo así como mi vida, ¿sí? Y a mi vida yo tengo que traer cosas, porque traigo cosas continuamente. Entonces, ¿qué estoy trayendo a mi vida? ¿Cosas limpias o cosas no limpias? Debería mayoritariamente traer cosas limpias y cosas no limpias, ojalá lo mínimo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando me levanto en la mañana trato de no escuchar noticias, ni ver noticieros en televisión, ni en radio escuchar, porque normalmente cuando prendemos un noticiero, lo que escuchamos es que el ladrón, el robo, el asesinato, el accidente, casi todas las noticias que escuchamos son negativas. Entonces trato de escuchar en la mañana cosas positivas. Entonces lo hago por una sola razón, y es que quiero llenar mi mente de cosas que son buenas para mi alma, para mi corazón, que me empoderan, que me motivan a empezar un día muy positivo, y no traer cosas negativas. Los chismes, por ejemplo, tratar de que los chismes estén mínimo, porque igual decir que es que no escuchamos un chisme es mentira, pero lo mínimo. Pero sí escuchar cosas que realmente me aporten, estudiar, conversar, tener debates de altura con personas académicas.
para aprender cada día más. Entonces, ¿qué traigo a mi vida? Mi vida es el arca y yo traigo cosas limpias más que cosas no limpias y eso me ayuda a crecer. Pero esa es una, porque hay muchas, pero es una de las interpretaciones que yo le doy a ese texto, a hoy 2023. No necesariamente esa fue la intención del autor cuando lo escribió. El autor no dijo: voy a escribir este libro para que Santiago Ortiz en el 2023 piense en los animales como las cosas buenas que pueda traer a su vida. Esa no fue la intención del autor. Fue una totalmente distinta que no tengo ni la menor idea cuál fue. Y querer decir a las personas es que la intención del autor fue esta, realmente ahí empezamos a tener algo de orgullo y creer lo que todos lo sabemos. Usted, si es creyente, investigue, estudie, no coma entero. No deje que otro venga y le imponga su versión de un escrito tan antiguo, y menos si esa persona no tiene una buena preparación académica. Mucho teólogo por ahí, mucha persona sin estudio, parado en púlpitos dando su versión y manipulando personas. Entonces, menos eso y más estudio profundo. Número uno, eso. Número dos, trate de que lo que usted cree del texto quede para usted. Que usted pueda compartirlo, compártalo, pero no se lo imponga a los demás. No piense que usted tiene la verdad absoluta, porque ninguna persona la tenemos en esta tierra. Nadie tiene una verdad absoluta, y menos con un texto tan antiguo, con lenguas muertas, porque esas lenguas ya no existen, ya no se hablan, menos que no tenemos ni idea del contexto cultural en que se dijo. Es muy complejo reconstruir ese mundo antiguo, menos sabiendo cuál fue la intención del autor en el momento que lo pensó y lo dijo, porque al principio era una tradición oral que después se hizo escrita. No hagan eso. Intenten compartir su visión de la escritura de una forma más humilde y más transparente. Y ese es mi mensaje el día de hoy. E inspirarlos a que estudien. Y este canal de aquí en adelante se va a dedicar a dejar tipsitos sobre el mundo antiguo. No solamente vamos a hablar de la Biblia hebrea, ¿sí?, de las escrituras, vamos a hablar de otras religiones que creían en el mundo antiguo, que tal vez aportaron a la construcción de lo que hoy nosotros creemos. Vamos a hablar también de otras cositas para los que les gusta también aprender. Vamos a estar hablando un poco de marketing, porque también vamos a darles herramientas a aquellas personas que tal vez están allá al otro lado y no tienen ni idea de cómo ganarse la vida y quieren aprender. Entonces vamos a hablar un poco de marketing. Vamos a traer unas alianzas espectaculares con personas que saben otros artes para que les puedan enseñar a ustedes tips en otras áreas fabulosas. Entonces espero que estén muy atentos a este canal, porque si usted se suscribe va a estar continuamente recibiendo muchos tips y muchas cosas de un valor impresionante. Así que, muchachos, a estudiar, a aprender, a investigar, a no comer entero, ¿sí?, a tratar de entender que ese mundo tan antiguo que traemos nosotros a hoy, es un mundo que es muy complejo, pero que podemos reconstruirlo de a pocos. Pues podemos hacer una reconstrucción con las herramientas que hoy se nos dan en la tierra. Hoy ya tenemos acceso a internet, y en internet tenemos acceso a poder estudiar el texto desde su idioma original, tal vez aplicándole ciencias bíblicas, aplicándole filología, crítica textual, mirando en la arqueología, será que el relato lo podemos comprobar, y si no existió no hay lío. Entonces, ¿qué me quiere transmitir tal vez el autor o qué le quiso transmitir a su generación? ¿Qué me sirve de ese texto a mí el día de hoy? Y esa debería ser la forma correcta de nosotros compartir este mundo antiguo tan maravilloso sin perder la fe. Y a aquella persona que tal vez no es creyente, que esa persona que es atea, también va a ser de mucha riqueza el poder abordar ese texto, leerlo de una manera correcta, aplicando lo mismo que tal vez el creyente, pero también tratando de dejar un bonito mensaje para su vida, porque ahí podemos extraer muchos mensajes maravillosos para nuestra vida. Así que bueno, les mando un abrazo gigante. Como les dije, no olviden suscribirse porque vienen cosas tops. Vamos a hablar de muchas cosas, no solamente del tema bíblico, ni de la fe, ni todo eso. Vamos a hablar de otros temas maravillosos. Vamos a hablar de marketing. Vamos a hablar un poco del mundo fitness, porque también queremos inspirarlos a ustedes a que se cuiden, a que cuiden su cuerpo, su salud, a que puedan mejorar cada día más como personas, a llenarlos de herramientas, porque no solamente es motivación. La motivación, siempre le digo a la gente que me conoce, la motivación dura 10 minutos y se acabó, pero la disciplina, la constancia y con buenas herramientas puede ayudarte a crecer como persona y realmente transformar tu vida. Así que les mando un abrazo gigante desde esta hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. No olviden que este canal es de
History Maker Revolution, la revolución de hacedores de historia. Y bueno, aquí les habla su servidor Santi Ortiz. Espero que puedan aprender muchísimo y como siempre les digo, pueden debatir, no hay lío. Si no les gusta el contenido, no importa, pueden debatir con libertad. Aquí todo el mundo puede hablar, sí, siempre con respeto a la persona que sí cree, al que no cree, siempre podemos debatir con mucho respeto. Así que un abracito gigante y que desde arriba sean muy, pero muy, pero muy bendecidos. Chao, chao.